¿Qué tal, queridos alumnos? Este es el primer ejercicio de los propuestos del capítulo 10 de trabajo virtual, donde el enunciado dice el resorte del mecanismo mostrado en la figura no está estirado cuando alfa es menor a 90 grados. Utilizando el método del trabajo virtual, determinar el valor de alfa en el intervalo mayor a 0 y menor a 90 para el cual el sistema está en equilibrio, si la posición de equilibrio obtenida es estable o inestable. El ángulo, digo bien, el ángulo alfa es igual a 90 grados, implica que la barra eh, que donde está colgando el peso se mantiene vertical, ¿verdad? Yo he hecho desigual, ¿verdad? Pero tiene que ser igual a 90 grados, es decir, todo el sistema es coincidente, ¿verdad? Aunque la gráfica no es que muestre eso, lo que nosotros vamos a suponer es que la barra donde está colgando la masa M está verticalmente en esa posición y a partir de ahí será la posición donde el resorte tiene deformación cero, alargamiento ni acortamiento, es igual a su longitud natural. Entonces el delta x es cero y a partir de ahí plantear una posición donde el ángulo alfa sea variable y a partir de eso obtener cuáles son los valores posibles de alfa menores a 90 y mayores a 0 grados. Voy a pasar al papel para poder resolver. Bien, para este ejercicio lo que nosotros tenemos que proponer es justamente las dos posiciones de equilibrio, ya que este ejercicio se resuelve por el método de energía porque nos pide estabilidad o verificar la posición de estable o inestable del elemento analizado. Entonces, lo que vamos a hacer nosotros es considerar eh, la posición 1 como la posición actual, que sería esta, donde el elemento está inclinado, un ángulo alfa. Este es un vínculo que puede correr fácilmente, ¿verdad? Porque tiene el rodillo, o sea, sería el pasador. Independientemente del gráfico, ¿verdad? Nosotros consideramos de que este elemento puede moverse hasta llegar al apoyo A. Es decir, puede llegar hasta este punto porque esa condición es la que nos establece el ejercicio. Este sería el ángulo alfa y este sería el peso M. Entonces, lo que nosotros tenemos que proponer es la posición 2. La posición 2 tiene que ser una posición conocida para nosotros. ¿Y cuál es la posición conocida? Es la posición donde el resorte está completamente en el punto A, donde obviamente acá va a estar también el pasador por algún motivo, ¿verdad? Obviamente no están en el mismo plano, sino que están uno tras de otro, entonces se tiene que la masa M está ubicada de esta manera. Entonces, ¿qué ocurre acá? El ángulo alfa es igual a 90 grados y acá el ángulo alfa es un ángulo desconocido para nosotros. Entonces, ¿cuáles son las energías existentes en estos puntos? Voy a considerar mi referencia en el punto A, porque es el punto en donde yo tengo un lugar fijo, este es X, y esto obviamente se va a mantener para las dos posiciones el mismo lugar de referencia, es decir, IX en el mismo punto. Para este primer elemento que está acá, nosotros vamos a determinar la energía gravitacional que va a ser menos el valor de la fuerza es menos mg. Expliqué en videos anteriores de por qué considero menos, que es parte de la fórmula, y el menos porque esta fuerza va en sentido contrario al eje de referencia, o sea, es negativo. Y la posición que va a ser positivo, posición H. La energía potencial elástica, en este caso va a ser debida al resorte, ¿verdad? Un medio K por, y el delta siempre se refiere a la longitud natural. En este caso, si nosotros consideramos el punto de apoyo del resorte, como este que está acá, todo esto corresponde a la longitud natural, desde acá hasta acá. Y nuestro delta x sería solamente esto, ya que esto sería la longitud final. Obviamente en este caso es compresión, ¿verdad? Está prácticamente reducida la longitud, pero lo que a nosotros nos interesa siempre cuando resolvemos es el delta x. En este caso va a ser este que está acá. Acá yo tengo que la energía potencial gravitacional, si esto es L,
perdón, L mayúscula. Entonces va a ser mg menos más mg por L. Entiéndase que es menos mg por la altura a la cual se encuentra aplicada esa fuerza, que es L. Entonces queda positivo mgL. Y en el caso de la energía potencial elástica, esto es cero porque no hay delta X. O sea, el resorte no está estirado ni comprimido, entonces se mantiene con ese valor. Ahora, en este caso sí es necesario definir cuáles son los delta X. En este caso, si esto es L sobre 2, este es alfa y esto también es L sobre 2, este ángulo que está acá va a también ser alfa. Entonces, el delta X va a ser igual a L sobre 2 por coseno de alfa por 2. Entonces puedo eliminar y puedo decir que delta X es igual a L coseno de alfa. Y eso es lo que yo voy a sustituir acá y tengo un medio K por L coseno de alfa al cuadrado, siempre al cuadrado. Y obviamente si esto es L sobre 2 y esto es L sobre 2, este es alfa, voy a tener que esto también va a ser alfa, que es el ángulo de inclinación. Entonces tengo que H va a ser igual a L sobre 2 por seno de alfa por 2. O sea, H es igual a L seno de alfa. Entonces ya tengo las expresiones. Esto queda mgh y h es L seno de alfa. Y hago la ecuación de energía. Es igual a la energía de 1 menos la energía de 2. O 1, 2 creo que era. Entonces, esta es la diferencia de la energía potencial gravitacional, mgl seno de alfa, más un medio K L cuadrado coseno cuadrado de alfa, menos la energía potencial existente en el punto 1. Aquí, ahí está. Entonces, en este caso, esto sería la energía que nosotros tenemos que considerar, o la ecuación de energía. Voy a escribirlo otra vez acá. 1, 2 es igual a mg L seno de alfa más un medio K L cuadrado coseno cuadrado de alfa menos mgl. Y esa ecuación es la que nosotros vamos a derivar para obtener justamente las posiciones de equilibrio. Entonces voy a hallar la derivada de b respecto al ángulo, que es mi variable independiente, y voy a obtener que esto sale mgl por coseno de alfa más un medio kl cuadrado por 2 coseno de alfa por menos seno de alfa. Y la condición para el equilibrio es que la derivada de la energía con respecto a alfa sea igual a 0. Entonces voy a definir que mgl más un medio k por l cuadrado por 2 por seno de alfa negativo multiplicado todo esto por coseno de alfa es igual a 0 grados. O sea, es igual a 0. Y ahí voy a obtener el valor de los ángulos de alfa. Entonces, resolviendo la primera ecuación, tengo que coseno de alfa es igual a 90 grados. O sea, coseno de alfa igual a 0 grados. ¿Ya? Entonces obtenemos que alfa 1 es igual a 90 grados. Es decir, esa es la condición que nosotros sacamos para el primer caso en donde esta expresión o este producto sea igual a 0, que sería este término. Ahora analizaremos este segundo término, que es el término restante, ¿verdad? Que es mgl, esto puedo considerarle ya negativo, un medio k l cuadrado por 2 seno de alfa igual a 0. Esto puedo simplificar,
puedo si quiero eliminar una de las L's y queda que mg es igual a KL seno de alfa y puedo obtener que seno de alfa es igual a mg sobre KL. Ahora, la condición para este ejercicio es que el ángulo alfa sea mayor a 0 y menor a 90. Obviamente este valor de ángulo de acá ya descartamos para nuestro análisis que no va a ser una posición de equilibrio porque es igual a 90. Y a nosotros el ejercicio nos establece un intervalo de posiciones de alfa que sea entre 0 y 90, no incluyendo obviamente los puntos extremos. Entonces tenemos que plantear una condición para el otro ángulo que es el que nosotros obtenemos en esta ecuación de acá. Entonces la condición tiene que salir a partir de la función seno, para lo cual este valor de acá tiene que ser menor a 90 grados y mayor a 0. Para que sea mayor a 0, obviamente esta expresión tiene que ser mayor a 0. Si yo aplico esto en términos de función seno de alfa tiene que ser menor a 1 y mayor a 0. Es decir, si alfa es menor a 90, entonces seno de alfa tiene que ser menor a la unidad, porque seno de 90 es igual a 1. Entonces nuestro intervalo de condición es que mg sobre KL tenga que ser menor a 1 y que sea mayor a 0. Obviamente eso aplica para esta condición, ¿verdad? Teniendo en cuenta esta primera inecuación, 0 tiene que ser mayor mg sobre KL, que obviamente se cumple la primera inecuación. Ahora la otra inecuación que nosotros tenemos que tener sobre KL tiene que ser menor a la unidad. Entonces acá nosotros sacamos la condición que pide el ejercicio, ¿verdad? Que es que mg tenga que ser menor a k por L. Esta es para que sea una posición de equilibrio en el intervalo de 0 a 90 grados. Pero nosotros no sabemos si ese equilibrio es estable o inestable. Entonces ahora tenemos que hallar la segunda derivada, que sería volver a derivar esta expresión que está acá y obtener a partir de ahí, evaluando esta expresión, cuál es la condición que se cumple. Entonces voy a derivar esto por segunda vez, que sería derivada segunda sobre de alfa cuadrado. Y esto es igual a menos mgl por seno de alfa. Esto puedo simplificar el 2, queda más k l cuadrado. Y acá tenía un producto, voy a considerarle acá negativo. KL cuadrado y acá tengo un producto que es coseno de alfa por coseno de alfa más seno de alfa por seno de alfa por menos seno de alfa, porque la derivada de coseno es menos seno de alfa. Entonces la segunda derivada se puede reemplazar por menos mgl por seno de alfa menos kl cuadrado por coseno cuadrado de alfa menos seno cuadrado de alfa. Ahora, ¿cuál de los dos ángulos nosotros analizamos? Nosotros no nos importa este porque es igual a 90. Nosotros tenemos que analizar el ángulo que es menor a 90 y mayor a 0. O sea, utilizar la función seno de alfa igual a este valor, condicionando obviamente que esto tenga que ser menor a la unidad. Entonces, ¿qué hacemos nosotros? Consideramos la función trigonométrica coseno de alfa en función a seno, ya que nosotros sabemos que la derivada cuadrada de b sobre de alfa cuadrado es igual a menos mgl seno de alfa menos kl cuadrado. Coseno cuadrado de alfa es igual a 1 menos
seno cuadrado de alfa menos seno cuadrado de alfa. Entonces yo puedo reemplazar la función seno de alfa acá, perdón, esta función seno de alfa puedo reemplazarlo en esta expresión de acá. Entonces voy a evaluar el valor de esta expresión, menos mgl por seno de alfa, que es mg sobre kl, menos kl cuadrado por, este es 1 menos seno, 2 veces seno, y seno vale mg sobre kl al cuadrado. Entonces, ¿qué voy a hacer? Sustituir todos los términos, simplificar lo que pueda. Este es menos mg kl, m cuadrado g cuadrado sobre k. Acá puedo hacer factor común. Queda más o menos, queda entonces en este caso que al distribuir este kl cuadrado queda esta expresión, donde yo puedo simplificar acá los términos. Este ya había simplificado. Acá yo puedo simplificar l cuadrado con l cuadrado, puedo simplificar una vez k, y queda una expresión más o menos así, menos m cuadrado g cuadrado sobre k menos kl cuadrado. Entonces este tiene que ser más 2m cuadrado g cuadrado sobre k. Entonces, si nosotros queremos saber qué condición cumple esta expresión, tenemos que considerar que este término es menor, o sea, k por l es mayor a mg. Entonces, voy a llegar a esta expresión que yo puedo simplificar estos dos. Queda que m cuadrado g cuadrado sobre k menos kl cuadrado. Voy a hacer denominador común y queda que m cuadrado g cuadrado menos k cuadrado l cuadrado sobre k es la derivada segunda de alfa dos veces evaluado en la función seno de alfa igual a mg sobre kl. Ahora, ¿cómo yo saco una conclusión de acá? Con esta expresión. Yo sé que esta relación tiene que m cuadrado g cuadrado es menor a k cuadrado l cuadrado. O sea, si yo elevo al cuadrado ambos términos, este siempre va a ser mayor. Entonces, ¿qué ocurre? Que si este es negativo, este acá va a salir mayor a, perdón, va a salir menor a 0. Menor a 0. Entonces, ¿qué quiere decir con esto ahora? Ya que este término es mayor a este término, entonces va a salir negativo independientemente del valor de k. Quiere decir que es una posición inestable. O sea que el ángulo que nosotros obtengamos con la relación k por l menor a mg va a ser un ángulo menor a 90 y mayor a 0, pero va a ser una posición de equilibrio inestable. Y eso es lo que pide el ejercicio.